Bueno, la idea de estos encuentros es hacer un podcast sobre eh, la angustia. El título del podcast va a ser Maldita Angustia y el espíritu, el marco del podcast va a ser eh, simplemente dos amigos que se ponen a charlar sobre un tema, ¿no? Nada más que eso, ni más ni menos. Eh, no hay pretensión de ser difíciles, de ser crípticos, pero tampoco en lo que haya que, en lo que haya que explicar, no vamos a resignar profundidad por no en un tema que tal vez de suyo tenga algún cierto nivel intrínseco de dificultad. Bueno, nada más que eso, digamos. El primer tema es ¿por qué maldita angustia? Y primero lo interesante es el acto de maldecir. Bueno, yo soy Eduardo Montoro y mi partener es Juan Valdés. No sé si querés agregar algo, Juan, o... Como vos decís, simples amigos que se juntan a charlar sobre un tema a la distancia. Tenemos este medio fantástico de la tecnología. Vivo en Mendoza, Eduardo vive en San Juan, así que sobre un tema del cual venimos hablando también por Telegram, ¿no? Porque Eduardo ha incursionado una vez más en la obra de Kierkegaard, un filósofo danés, muerto en el 1855, y un libro suyo, una obra suya en particular que se llama El concepto de angustia, ¿verdad, Eduardo? Exactamente, sí, ya lo terminé de leer. Bueno, tenemos la costumbre de ir leyendo cosas y compartirnos vía Telegram, compartirnos textos que nos llaman la atención según, obviamente, nuestra cosmovisión. Entonces, un poco de esas conversaciones que van saliendo en Telegram respecto de lo que vamos leyendo, surgió la idea de hacer este podcast. Es interesante el título, ¿verdad? Porque cuando dijimos, bueno, hagamos un podcast, ¿cuál es el título de la cuestión? Pero Claro, surgió esto de maldita angustia porque ya la palabra angustia de por sí tiene una carga de negatividad, ¿verdad? En lo cotidiano, claro, ¿no? claro. Y es el primer aparecer fenomenológico de la angustia. O sea, la angustia cuando se revela como tal es maldita. Que después en nuestro esfuerzo de posicionarnos en el mundo puede llegar a ser bendita clarísimamente, Mm. eso con toda claridad. Pero en nuestro esfuerzo posicional, en primer lugar, la angustia es así, es maldita, es decir, te aparece como algo absolutamente negativo, algo de lo que vos tenés que tapar, algo que te acucia, algo que te aprieta, o como dice el origen etimológico, eh, es angosto, ¿no? Es decir, angustia es de esta realidad que te aprieta, que te acucia, que te atraganta, eh, y que es como una especie el primer motor de todo, decirlo así, de todo Wanderer, de toda migración humana. Ajá. Eh, yo me imagino que esta cosa, ¿no? Fíjate que la mayoría de los científicos propone que el hombre viene de un solo lugar, más o menos lo ubican todos en África, ¿no? Uh-huh. Y mira qué misterio esa necesidad de migrar, digamos, migrar, de vagar, Ajá. de wander, Claro. de caminar, de irse, ¿no? E imagino esa necesidad que está empujada de irse, de buscar, de explorar, está empujada por una emoción de incomodidad. Mm. ¿Por qué te irías? O sea, Claro. saliste de África, o sea, en África está colocada en un lugar bastante tropical, casi subecuatorial, esos lugares, o sea, no.
No necesitas irte al norte de Europa a morirte de frío. O sea que ¿Para hay qué? una búsqueda, digamos, Es decir, eso, la situación te queda angosta, claro, claro, claro. la situación te genera angustia. Y esa es la esencia de toda situación humana previa a un cambio y a un progreso, o sea, una angustia. Ujú, Necesito migrar. Por- Probablemente no migrar, cambiarme de lugar, que me voy a llevar el problema conmigo, pero lo más probable es migrar a una mejor versión de mí mismo, ujú. que es toda una nueva tierra a descubrir, Ujú. esa O- nueva mejor Es, versión de mí mismo. claro, es como una conditio sine qua non, está ahí, se debe Claro. experimentar, está. Y maldita, ¿por qué maldita? Maldita es interesantísimo porque la primera percepción, nosotros siempre pasamos en toda percepción y todo conocimiento de la realidad por una presentación que le vamos a llamar ingenua, ingenuus, no generada, es decir, no reflexionada sistemáticamente y conocida en cuanto presentación, vehículo simbólico de la realidad. Se me presenta ingenuamente como, como lo que pretende ser y casi, casi como la realidad misma, porque toda sensación y toda percepción que es ingenua, todo pensamiento que es ingenuo, tiene una pretensión absoluta de verdad, es decir, es así, te dice lo que se te presenta así. Entonces, por supuesto, no siempre es verdadero, qué sé yo, ves un palo que está metido en el agua, lo mirás por una ilusión óptica, decís está partido por la desviación y decir, ese es el pensamiento ingenuo. Ujú, Una nueva experiencia te demuestra que no es así, que había una ilusión. Pero eso no quita que en su presentarse ingenuo tenga una pretensión de yo soy la verdad, ujú, es así, me presento y me choco. Y en ese presentarse ingenuo, en esa primera percepción, en esa primera conciencia que tenemos de la angustia, eh, siempre es maldita. Es decir, ¿qué es maldito? Eh, ¿Qué es maldecir? ujú. Es interesantísimo porque es decir mal. Claro. ¿Y qué es decir? Decir es crear un posicionamiento simbólico entre nuestro sistema de conocimiento de la realidad, donde justamente yo lo voy a poner en el lugar de malo, lo voy a etiquetar como malo, lo voy a posicionar como malo. En esa primera presentación, eh, posiciono eso que me sucede como algo malo. ¿Sí? Ah, no quiero esto y por eso tengo que emigrar a buscar una. Y, y fíjate qué interesante eso de cómo uno posiciona, y es un escalón de construcción de, del horizonte humano y de nuestro propio horizonte. O sea, cuando la primera tarea que Dios le da al hombre es decir los animales. La primera Es nombrar. tarea, nombrarlo, sí, decir, se lo quise decir de un modo heideggeriano, decir brutamente, para que llame la atención, nombrarlo, ponerles nombre. ¿Qué es ponerles nombre? Eh, Posicionarlos, es Claro. decir, posicionarlos internamente en un sistema de esto es la realidad, vos vas a estar acá. Ujú, Eh, y esa es la primera parte de la construcción del propio verbo, ¿no? De decir la realidad, a la cual cada uno está llamado para, diciendo la realidad, es el primer parámetro que fija la persona respecto de construirse de sus acciones. Su primera acción es el decir, y al decir se construye para sí misma
el cómo debería construirse, Ujú. el parámetro de autoconstrucción, de autodeterminación de la propia identidad. Por eso Entonces, es esta autodeterminación siempre es en contraste con algo que no soy yo, digamos. Yo me posiciono siempre, siempre. y porque, bueno, pero el primer contraste es la angustia. Si yo fuese completo en mí mismo, la angustia no existiría. O sea, la estrechez de que Esto me hace acordar lo de Marechal, que dice, con el número 2 nace la pena, uno diría, con el número 2 nace la angustia. nace la angustia, claro. Con la alteridad nace la angustia y en realidad la causa de la angustia está más bien en esa capacidad de autoponerse como, como responsable Mm, de la propia creación de la propia identidad. ujú. Y porque siento que en algún nivel soy responsable de mí, de cómo me creo, de cómo creo mi identidad, y siento que no lo estoy logrando. Eso es la angustia. Claro. Ahí entra, digamos, el aspecto negativo, porque esto sería como la Claro. génesis de la angustia, y ahora lo que se capta como algo negativo es La presentación ingenua siempre es negativa, es decir, no, es algo odiable, es algo maldito, ¿sí? Algo detestable, es decir, es doloroso, aprieta. ¿Y por qué no le pusimos maldita depresión o maldita ansiedad o maldita lo que sea? No, porque esto es previo. Es decir, de la angustia, hay angustia en la depresión y hay angustia en la ansiedad. Y hay angustia en toda patología psicológica y hay angustia en toda realidad existencial. Es la estrechez espiritual respecto de la responsabilidad que tengo de mí mismo de crear una versión mejor de mí mismo. del acto libre, digamos, A o de la través del acto libre, es decir, en realidad el acto libre, es decir, la percepción de que está en mi poder las variables de crecer y que no las uso, no las estoy usando bien o no encuentro el camino, eso es la sensación de angustia. Ujú. Lo que me hace peregrinar, migrar, wander. Claro. ¿Puede la angustia, digamos, ya como algo patológico, en lugar de migrar, estancar a Y alguien? sí, y sí, porque bueno, ahí está la función de la angustia. La angustia es un detonante, te pone en movimiento. Ujú. Eh, y el primer movimiento es eso, es decir, a ver, yo tengo responsabilidad. Si vos buscas y pones totalmente en el afuera, ¿qué es mi angustia? Y mi angustia es que no gano lo suficiente, mi angustia es que La angustia del estoy trabajo. enfermo, mi angustia es que tengo cáncer, mi angustia, chao. Si vos pusiste ahí la angustia Mm, en una objetivación exterior, una objetivación de algo de afuera, de algo que te pasa, ya la angustia no es vehículo de superación. ujú. Ya la angustia es determinística, es una condenación, es una trampa absoluta, permanente. La angustia es el cáncer que yo tengo. No alcanzás a despegar el movimiento espiritual que lo provoca de la cosa que lo está provocando, entonces quedas atrapado de la cosa que provoca la angustia y no del movimiento espiritual que te está pidiendo crecer frente a ese objeto que provoca la angustia, Ujú. para que la angustia pase de ser maldita a bendita. Claro. Es un vehículo, es un motivador de un acto libre. Puede serlo, de un acto libre superador o de un acto libre. Mira, cambiando lo que hay que cambiar, es el ruido en la orquesta, digamos, es decir, hay algo que está haciendo ruido, Ajá. hay algo que... eh, y es, es, eh, es esa sensación desagradable de distonía. Ujú. Eh,
Entonces, bueno, es una distonía, pero es existencial principalmente. Entonces, a ver, eh, ¿qué versión mejor de mí mismo tengo para enfrentar esto? Ujú. Y ya, Y por ahí ejemplo, en el ámbito de lo que escribió Kierkegaard sobre esto, ¿no? Vos en alguna oportunidad me dijiste que la motivación, o al menos lo que aparece en el título de la obra de Kierkegaard, es una motivación como es teológica. Tiene que ver con el pecado original para él, o no recuerdo bien el título de la obra, ¿no? Pero la motivación es sí, teológica. sí, el concepto, el libro se llama El concepto de la angustia, la motivación es totalmente teológica, Ujú, es un intento de encontrar la esencia del pecado original, ujú, muy complejo, muy metafísico, muy filosófico. Confieso que a ese nivel teológico, filosófico, ya como en esas fases, Kierkegaard abstrae al nivel Hegel, digamos, o sea, es difícil entender con precisión, sin divagar exactamente lo que quiere decir, y no sé si está logrado. A mí me da la sensación de que en ese libro están muy claramente las dos facetas de Kierkegaard. mm, Cuando él filosofa de un modo abstracto y profundo, es medio inasible, digamos, medio inaferrable, te deja 2 millones de dudas en sus conceptos y baches de qué está queriendo decir, las referencias, ¿no? Es inaferrable a veces y con mucha paciencia, obvio, eso te pide otro nivel de estudio, vos tendrías que conocer todo el contexto kierkegaardiano, contra qué está hablando, un estudio lexicográfico de los términos que usa como abstracciones y ver y conectarlos para ver desde qué lugar escribe, ujú. el marco, pero bueno, ¿no? A nuestro nivel de cantidad de tiempo para invertir no está a mi alcance hacer eso, digamos. Está bueno. Pero Pero, ahí, esa es sí, una dualidad, pero está la otra dualidad, cuando explica cosas que tienen un fundamento o una presentación fenomenológica de orden psicológico, es clarísimo, es clarísimo. Es decir, eh, no queda mayor duda de de lo lo que que está está queriendo decir. hablando y de lo que está queriendo decir, que es la parte que más he aprovechado en ese libro, ¿no? Ujú, Ahí es muy claro, ¿no? Queda eso absolutamente claro. ujú, Entonces, en esa parte, en la presentación de la angustia, eh, siempre tuve la sensación general, habría que probarla con algunos textos y comentar los textos de modo particular, que la angustia que propone Kierkegaard Kierkegaard. es una especie de, ¿cómo te decía yo? La enfermedad de creerse enfermo, a ver si me está yendo la palabra, Sí, bueno, sí, pero sí, sí, hipocondría, hipocondría, ajá. una especie de hipocondría existencial, porque en muchos casos, dice, cuando él lo va determinando en una parte, dice, la angustia frente a la posibilidad. Inclusive se compara con una hipocondría, con una parte del libro. Dice, Ajá, el hipocondríaco, es interesantísima esa comparación, porque dice, el hipocondríaco entiende un poco lo que está pasando, porque el hipocondríaco siente todas las posibilidades y me sirve muchísimo la imagen que él usa, siente todas las posibilidades del sentirse enfermo y eso lo enferma. buah, Entonces, cambiando lo que hay de cambiar, y ahí ya podríamos meter, creo, la primera fase, la primera frase que hemos seleccionado para comentar, el cómo conserva, eh, cómo concibe, perdón, no conserva, cómo concibe ujú, eh, Kierkegaard la angustia. La angustia está
En la angustia está la infinitud egoísta de la posibilidad. Que no tienta como elección, sino que angustia con el lazo dulce de su afán. Es totalmente análogo totalmente análogo a la hipocondría. La hipocondría es la infinidad de posibles enfermedades. La angustia en Kierkegaard es la infinidad de posibles sucesos o consecuencias de las posibles elecciones que implica un acto y eso en el fondo, un acto de elección, un acto de libertad, y eso en el fondo tiene que ver con una negatividad, ¿no? Una negatividad. Cristian Ferraro decía que es un poco esta cuestión protestante del pesimismo protestante, ¿no? Ujú. En el cual está un poco ausente el concepto de libertad católico. Y lo que falta es el acto de confianza en el cual se basa todo acto de libertad. Ujú. Porque todo acto de libertad, el ejercicio de todo acto de libertad como acción, está basado en un trascendental esperanza. Es decir, de esto que yo voy a elegir, Ujú. Espero que salga algo bueno. claro, va a salir algo bueno, si no, no lo elijo. Es decir, ¿por qué elegiría? Y eso presupone una conexión muy profunda con, eh, con la posibilidad de que las cosas sean buenas y, en el fondo, en última instancia, con la gracia de Dios. Viste que habla él de la infinitud egoísta de la posibilidad. Egoísta en cuanto que niega que. Eh, esa ya tiene un carácter muy psicológico con el que va jugando en todo el libro, Sí. que es en el ámbito intelectual, es el tema de la expectativa, Ujú. es la infinitud de las posibilidades como contenido estático intelectual, es la esencia de la inteligencia. La inteligencia es el mundo de las posibilidades. Claro, claro. Es impresionante. La inteligencia es el mundo de las posibilidades. Es decir, pero las posibilidades de suyo no producen angustia. Claro, claro. Eh, Tiene que haber algo que fije esa posibilidad como un dolor para mí. ¿Y qué es lo que fija esa posibilidad como un dolor para mí? Que yo quiera que esa posibilidad exista, el Claro. deseo. El deseo. Entonces, el egoísmo justamente es el aferrarse a ciertas posibilidades eh, como una expectativa de lo que a mí me gustaría que sucediese, ¿no? Eh, y también le llama el dulce afán, Ajá. el lacho del suo dolce afano. O sea, Que no tienta como elección, dicen, no tienta como elección, o sea, no tiende a elegir. No va a la elección de esa posibilidad, digamos, ¿no? Sino que es un simple afán. Hay una me palabra. gustaría, me Claro, gustaría, sí. me gustaría, y entonces lo usás como parámetro, que ahí es donde viene la angustia, y ahí ya podemos hablar específicamente de tristeza, inclusive de depresión en el fondo. Uh-huh. Lo usás a ese me gustaría como parámetro de juicio de tu situación actual. Uh-huh. O sea, me gustaría tener $1.000.000. Uy, qué mal que estoy yo ahora. ¿Entendés? Esto Y y a un nivel, digamos, bueno, me gustaría tener $1.000.000, es un ejemplo claro, ¿no? Pero ya si pasamos, por ejemplo, a otro tipo de expectativas sobre la realidad, no sé, podemos poner el caso de los antivacunas, muchos movimientos, ¿no es cierto? Que me gustaría que la cosa sea de una forma, me gustaría sanarme de una forma.
siempre, es a mi modo de ver, en esto yo soy más chestertoniano, siempre ese me gustaría Ajá. es la raíz intrínseca de lo que teológicamente llamaban el fomens peccati, Ujú. que es la inclinación al pecado, que es el desorden yoico Ujú. de crear un mundo según la propia medida. Claro. Ante cualquier cosa, si siempre hay un me gustaría y ese me gustaría va a morir, yo calculo 15 o 20 minutos después que estemos muertos, digamos. O sea, no, por eso siempre vamos a tener crisis, siempre vamos a tener dolores, siempre vamos a tener angustias, siempre vamos a tener depresiones, siempre vamos a tener ansiedad. Ujú. Nos acompaña intrínseco. Toda la vida es cabalgar en un me gustaría enloquecido y tratarlo de domarlo lo más que se pueda. Claro. La vida no es más que eso, tratar de domarlo pero y siempre, y por muy domado que lo tengan, no está domado, o sea, está, De cuando está, adecuarlo a la res, a la realidad. Eso es y domarlo. sí, eso es domarlo. Domarlo es que se someta, que como decían los marineros de Númenor, el mar siempre tiene razón. Ajá. ¿Por qué el marinero de Númenor tiene que rezar en su barco que el mar siempre tiene razón? ¿Por qué el conjunto de los marineros intenta darle otras explicaciones que tienen que ver con lo que a mí me gustaría que hubiese pasado en la tormenta? Claro. No, el mar siempre tiene razón. Todo lo que a vos te gustaría y toda la sistemática que quisiste ponerle para solucionar ese problema, no tiene razón. El mar tiene razón. Ujú. Lo que está allá afuera tiene razón. La realidad tiene razón. Ujú. Ah, bueno. En alguna oportunidad hablamos, me parece, sobre si hay una angustia culpable, porque, es decir, la angustia como un fenómeno, no sé si decir natural o propio de la constitución del yo humano, que va a estar, que puede ser un vehículo o de avance o de retroceso o de estancamiento, ¿no? Pero uno, digamos, porque yo lo que entiendo de este texto de Kierkegaard es egoísta, no sé, hay algo de voluntariedad en esto, ¿o no? Y bueno, por eso sí, todo lo que es deseo tiene que ver con la parte dinámica, ya no es solamente la posibilidad, no es la comprensión, no es el contenido intelectual puro. Yo lo La posiciono, angustia yo es lo posiciono, dinámica, eso, ajá, claro, es yo quiero que no sea así, claro, yo quiero, ahí está. yo deseo, en realidad sería más preciso, yo deseo que no sea así, Ujú. porque también es interesantísimo, fíjate que la esencia de la angustia está en el deseo. Si vos te fijas la palabra deseo, eh, el origen etimológico, después buscaron el Forcellini, viene de desidera, desiderium, Ujú. desidera, Son las estrellas, claro, claro, de mirar las estrellas, claro. es de la aspiración idealizada de cómo te gustaría que fuesen las cosas. Ujú. Yo ser dueño de las estrellas, ese es el desiderio, Ujú. el desidera. Increíble. Pero mirá lo que es el latín, mirá lo que es el latín, cómo le pone a la palabra deseo, que vos la ves tan carnal, tan concreta, una, una explicación intrínsecamente, totalmente desconectada con lo que uno le pondría gusto, le pondría búsqueda, le pondría lo que sea, no, le pone desidera. O Ujú. sea, el deseo es la conexión con la búsqueda de algo que intrínsecamente está idealizado, intrínsecamente está mitificado. Ujú. Desidera, Ujú. las estrellas. Poniendo un caso, no sé si concreto, pero o diferente, creo que en alguna oportunidad vos me mandaste un texto, un audio, donde surgió el problema de la angustia, por ejemplo, en Cristo, la Ujú. angustia en el huerto de los olivos, ¿no? Ese suceso de que él siente angustia.
Ujú. ¿Qué es esto en él, por ejemplo? ¿Qué es esta Y angustia en él? ahí está la única posibilidad y fuertísima, no única, digamos, no por única es débil, de salvar la hipótesis De Kierkegaard. kierkegaardiana, ¿no? Ah, Claro, claro, de sacarlo, eh, de disculparlo, sacarlo de esa, del pesimismo. eh, no, de esa hipocondría existencial, digamos. O sea, ya eh, es la vía de escape de considerar eso como una mera hipocondría existencial. Es decir, eh, cómo es esa angustia ahí, que en Cristo, no, bueno, ese es el problema, porque en realidad ahí no hay creación de un deseo que sea una expectativa de lo que yo quiero frente a lo que la realidad presenta. Ujú. Hay una coherencia total de lo que yo quiero frente a lo que la realidad presenta. Eh, Tal vez el fenómeno mismo del huerto de los olivos es una focalización muy humana sobre el precio Ajá. que hay que pagar Ujú, para lo que viene, digamos, o sea, la redención. ujú, Hoy hablábamos de esa frase impresionante, ¿no? Tener fe es pagar un precio. ujú. Si el que no paga un precio no tiene fe. Tiene que Eh, sacrificar. y te hay que pagar un precio, si no hay fe. O sea, y el precio es la coherencia, lo que hay que sacrificar para estar en coherencia con eso en lo que yo pretendo que creo. Y si no lo pago, no tengo fe. O sea, es una pinturita, digamos, Claro, es una charlita, digamos. Si tal no cual. pago el precio, no hay fe. Y en ese sentido, eh, podría ser que en ese momento toda la humanidad de Cristo focalizada en lo horrendo del precio que tenía que pagar, sintiese esa angustia sin desear que fuese de otro modo, bajo Claro. ningún aspecto ni a ningún nivel de expectativa. Ujú. Con lo cual, esta explicación que estoy dando no cabe en la teoría de Kierkegaard, digamos, o sea, le escapa. Porque Ujú. estoy hablando de que hay una focalización humana psicológica que es muy nuestra. Siempre nos focalizamos sobre el dolor presente. No importa si tenés un cálculo renal que te está matando o apenas una uña encarnada. Tenés toda la atención focalizada sobre el dolor presente. Ujú. Eh, es más una explicación psicológica de ese hecho de los olivos, del huerto de los olivos, que metafísico existencial. Está bueno, está bueno, está bueno. Yo ponía o preguntaba sobre esto como para decir, bueno, si se puede identificar la angustia como un fenómeno puro, eh, o cómo hubiese sido, por ejemplo, en No, por el tema Adán. de la culpa ya es otra cosa, digamos. A ver, primero veamos, hagamos una constelación semántica, digamos. Yo creo que angustia es como una especie de un trascendental disconfort en el hombre, ¿no? Que tiene dos especies y solamente dos especies bajo de sí. Una que se manifiesta más por el lado de la tristeza. Ujú, En la tristeza hay más como una especie de lamentación de la pérdida, eh, y otra que se manifiesta más por la tensión de la posibilidad de que deje de ser así, que le llamamos ansiedad. bien. Entonces, angustia está en ambas, es decir, es más puro el concepto, es más trascendental. En cambio, se puede manifestar de un modo o de otro. Y la culpa va más por el lado de la tristeza. La culpa, a su vez, es una especie del hiperónimo que es la tristeza, del género que es la tristeza. Es una Ujú, especie, ¿sí?
qué es la culpa? Es la tristeza que siento respecto de un acto pasado del cual tengo responsabilidad y sé que estuvo errado. Ahí está la Siento otra esa frase de tristeza. Kierkegaard, ¿verdad? La otra que elegiste vos como para explicar. La otra frase. Eh, Si me angustio por una culpa pasada, ¿no? bueno, pero ahí ya, o sea, yo te estoy explicando genéricamente, o sea, Sí. inespecíficamente la culpa, ¿no? Ujú. La culpa puede ser buena o la culpa puede ser mala, ¿no? No hay ningún problema. La culpa es buena cuando la culpa responde realmente a, y esto Aún lo estoy hacerse cargo. pensando, no, responde realmente a una herida, a una ofensa que yo he hecho a la realidad, Ujú. y esa culpa me pone en movimiento en un acto de reparación. Bien. O sea, yo estoy mal por lo que hice, pero expone en mí toda la predisposición para reparar. O sea, Ujú. para ofendí a un amigo, le llamo, le digo, mirá, estuve mal, disculpame. Bueno, es un acto de reparación. Y la culpa mala es cuando yo percibo ese error, pero la tristeza que siento no es reparatoria, es por la ofensa narcisista que Mm. implica ese acto respecto de mi propia imagen. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo yo fui capaz de hacer semejante cosa? Ujú. Eh, entonces, esa es la culpa mala. Yo te lo he explicado la tristeza, la culpa sí, genérico, ni siquiera ni buena ni mala. Lo que Kierkegaard explica ahí de de un, de un modo muy claro es esa culpa narcisista. Dice, si me angustio por una culpa pasada, es porque no la he puesto en relación esencial conmigo como pasada y le impido, con algún engaño, que sea pasada. Es decir, Ujú. no está en relación existencial conmigo como pasada, es decir, ya está, ya pasó, porque es interesantísimo, inclusive me hace pensar algo que todavía no lo había desarrollado nunca, es que eh, como toda situación existencial humana, tiene un tiempo adecuado para sentirse culpable. Ujú. Por ejemplo, hablamos de culpa pasada, Claro. y tiene esa sensación un tiempo para existir en nosotros, que debe ser más o menos proporcional al hecho. Es decir, Claro. está bien, maté a alguien por accidente. No estaba en mi intención. Bueno, yo me voy a sentir culpable, podría haber hecho esto, viaja el mundo de nuestras posibilidades. Eso va, tal vez resolverlo anímicamente me va a llevar un año o años, ¿sí? Bueno, hay una proporción. Eh, eh, Quemé la comida, digamos. Bueno, no puse atención. Hay una culpabilidad. Ujú. Que no puede durar mucho. Digamos. Claro, intrínsecamente, pero hay una relación con el tiempo. Entonces te dice Kierkegaard, dice, si yo me angustio por la culpa pasada y está fuera de esa proporción, es porque en algún modo la imagen narcisista que yo tengo de mí mismo está sosteniendo en el tiempo, está sosteniendo en el tiempo que el hecho que me gustaría no haber cometido esa falta. ¿Cómo yo voy a cometer esa falta? Qué bueno sería no haberlo hecho, qué bueno sería haber sabido. Entra ahí el mundo de las posibilidades, la infinidad de las posibilidades de las cuales habla Kierkegaard.